René Sánchez Vértiz, soy profesor investigador en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México y hoy hablaremos sobre la trayectoria solar en la bóveda celeste. Si observamos las puestas de sol a lo largo de todo el año, nos encontraremos que el sol no siempre se oculta en el mismo punto. Hay una, digamos, se va deslizando paulatinamente día con día a lo largo de 365 días hasta completar un recorrido. Ese recorrido está limitado en dos extremos por lo que llamamos solsticios y que son esos límites del recorrido solar en las salidas y puestas de sol, pero también en la trayectoria en la bóveda celeste. El solsticio de diciembre ocurre casi en la Navidad y en el hemisferio norte le llamamos también como solsticio de invierno. Mientras el solsticio de junio, que ocurre casi en la festividad de San Juan, es conocido como solsticio de verano. Los equinoccios son los recorridos que están digamos, lo que está a la mitad de esos recorridos se llama equinoccio. En latín significa noches iguales, mientras que en latín solsticio significa que el sol se detiene. Hay un equinoccio muy famoso en nuestro país, que es el de marzo. Tanto en este equinoccio como en el de septiembre, podemos apreciar en el castillo de Chichén Itzá, en Yucatán, una edificación maya, podemos apreciar que durante los atardeceres hay una silueta de una serpiente formada por una cabeza labrada en piedra, pero un cuerpo hecho con triángulos que están definidos por las luces del sol, por la luz del sol y las sombras generadas por las taludes que se encuentran en esa construcción. Bueno, el fenómeno también se puede apreciar en septiembre, solo que septiembre es un mes más nuboso. Las dos caras que estamos observando en estas fotografías, ¿no?, que corresponden a una semana antes del equinoccio, esas dos caras han sido restauradas. Un arquitecto mexicano llamado Julio Mendoza ha descubierto que si se restauran las dos caras posteriores, también el fenómeno podría apreciarse al amanecer de estas fechas equinocciales. Julio Mendoza es constructor de heliodones, y los heliodones son unos aparatos que son unos simuladores que tienen un foco que nos ayudan a introducir maquetas y saber qué sombras o qué luces van a existir en alguna edificación, en maqueta, en un momento determinado, digamos, pensando en fecha, hora y también ubicación geográfica, dada por latitud. Bueno, antes de entrar en materia, tenemos que hacer una diferencia entre los horarios civiles y los horarios astronómicos. Nosotros vivimos nuestra vida cotidiana con horarios civiles y no con horarios astronómicos. Sería muy difícil vivir el día a día con un horario astronómico porque al pasar de un municipio a otro tendríamos que atrasar el reloj unos segundos o al trasladarnos entre una ciudad importante y otra con cierta distancia, tendríamos que atrasar o adelantar los relojes cierta cantidad de minutos. Los horarios civiles nos sirven para estandarizar ciertas zonas para que tengan la misma hora, aunque es muy artificial. De hecho, en el caso de la Unión Europea, España tiene la misma hora que Polonia, solamente que lo que ocurre es que es tan grande esta zona horaria, que en Polonia amanece muy temprano y el sol se oculta muy temprano, mientras que en España todo lo hace más tarde. En fin, necesitamos los horarios civiles para vivir, pero aquí hablaremos con horas astronómicas. Hay tal diferencia entre la hora astronómica y la hora civil que en el caso de Toluca, por ejemplo, en México, la diferencia entre la hora civil y la hora astronómica es de 38 minutos con el horario de invierno, lo cual se eleva hasta 1 hora 38 con horario de verano. Bueno, también es algo importante
para esta trayectoria solar es considerar la ubicación geográfica. Digamos, no interesa tanto la ubicación en longitud, digamos, de este a oeste. Nos interesa más la de la latitud, que se mide en grados a partir del ecuador. El ecuador es un 0 hasta los polos. Los polos llegan al 90. Eh, Podemos observar que en el mismo paralelo, en este caso el 19 norte, se atraviesan varias ciudades de México, África, podemos ingresar a la península arábiga, continuamos por la India y terminamos por el sureste asiático en Vietnam. En todos esos lugares va a existir un fenómeno parecido. Igual, el paralelo 41 va a producir un fenómeno similar en todos estos puntos que sean tocados por esta línea que vemos aquí. Y cuando observamos las cartas solares, gráficas solares, nos encontramos en primer lugar con que dependiendo de la latitud, o sea, lo que marca ese paralelo, el comportamiento del Sol parece distinto. Aparecen unas gráficas un tanto misteriosas en alzado y en planta que representan los meses y las horas en los cuales el Sol está transitando por la bóveda celeste. Esto puede empezarse a explicar un poquito más fácil si pensamos primero en lo que ocurre con el Sol cenital, para darnos una idea, un primer acercamiento. En la latitud 19 podemos encontrar con que el Sol es cenital, 19 norte quiero aclarar, el Sol es cenital alrededor de los mediados de mayo. A las 12 horas astronómicas de unas fechas en torno a la mitad de mayo, el Sol está exactamente en el cenit, el punto más alto de la bóveda celeste, mientras que en la latitud 41 eso nunca se da. Es imposible tener Sol cenital al norte del trópico de Cáncer o al sur del trópico de Capricornio. Las zonas intermedias se llaman zonas tropicales y son los únicos lugares donde puede existir el Sol cenital. Como la latitud 41 está muy por encima del trópico de Cáncer, que en este caso serían 23 grados 27 minutos, no hay Sol cenital. Y en el Ecuador, el Sol cenital puede observarse a las 12 horas astronómicas de los equinoccios. Y las fechas son aproximadamente 21 de marzo a 22, 23 de septiembre. No existe una precisión en las fechas por una cuestión. Nuestro calendario tiene que introducir conceptos como el de año bisiesto, y se incluye un día adicional a cada 4 años, lo cual produce desplazamientos en estas fechas, y hay que considerar también las diferencias de horario entre diferentes países del mundo. Por esa razón, el equinoccio en algunos lugares es el 21 de marzo, nosotros lo vemos el 20 de marzo, pero en años bisiestos a veces ocurre el día 19 de marzo. Para explicar lo siguiente, primero tenemos que hacer de cuenta que estamos en el Ecuador para poder imaginar esta trayectoria solar. Tenemos aquí lo correspondiente a las trayectorias en la bóveda celeste en el Ecuador en cuanto al 21 de junio. Esa línea amarilla que tenemos al lado izquierdo con esos números que son las horas del día, nos representan la trayectoria del 21 de junio y antes hay que considerar que nosotros estamos en el centro. En el centro está la ciudad que estamos analizando. Hay que pensarlo como una ciudad y no como una casa por una sencilla razón. El Sol está tan lejos que los rayos son paralelos. Si, por ejemplo, en un heliodón metemos una maqueta muy grande de una casa, nos va a producir unas sombras cónicas que nos van a dar al traste con nuestra investigación. La maqueta de la casa tiene que hacerse pequeñita y ubicar el centro que está indicado en esos heliodones. Bueno, hay que pensar entonces en ese punto. Nosotros estamos en el centro y el Sol hace esta trayectoria de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, las 18 horas. Eso es en junio. La trayectoria en julio es un poco más atrás. Noten ustedes que el Sol empieza a desplazarse un poquito hacia el sur. Esa es la trayectoria de agosto. Y ahí tenemos la puesta de Sol, siempre a las 18 horas en el Ecuador. El Sol siempre va de 6 a 6
Aquí tenemos los equinoccios, en caso de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ese es el final del recorrido anual, más o menos cerca de la Navidad, y después esas trayectorias vienen de regreso hasta llegar a junio. Ese ciclo tiene 365 días, en realidad son 365 y fracción. Y bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre con otra latitud, la latitud 19 grados norte. En esta latitud 19 grados norte existen ciudades en México, también pasa por África, por Arabia Saudita, lo que ya habíamos mencionado. Aquí la diferencia estriba en que ese cinturón formado por la trayectoria solar está inclinado 19 grados. Si estuviéramos en la latitud 32, la inclinación sería de 32 grados. Y esto nos marca algunas diferencias que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos en la latitud 19 grados. Lo primero que vamos a observar que el sol de junio aparece antes de las 6 de la mañana y se oculta después de las 18 horas. Quiere decir que los días son más largos y las noches más cortas que lo correspondiente a los equinoccios. Aquí tenemos una pequeña tablita donde vemos cuánto dura el día en esta latitud y cuánto dura la noche. 13 contra 11. En septiembre, o en los equinoccios, septiembre y marzo, lo que tenemos aquí es que la duración del día y de la noche es de 12 horas y 12 horas. Y ya en la parte posterior de la gráfica, o sea, el sur, o sea, diciembre, nos encontramos con esto. El sol está prácticamente 11 horas por encima del horizonte. Hay que mencionar que nosotros podemos ver un poco más de tiempo el sol, algunos minutos adicionales, antes de la puesta del sol, perdón, antes de la salida del sol o después de la puesta del sol, debido a todos estos reflejos que producen las partículas en la atmósfera y que funcionan como unos pequeños espejitos que reflejan la luz hacia abajo. Mientras el sol está por debajo del horizonte unos cuantos grados, vamos a tener luz. Es decir, antes de que amanezca ya se ve el sol, después de que se oculte el sol todavía se puede ver durante unos minutos. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la latitud 41, latitud que alberga a varias ciudades donde se producen libros de arquitectura que generan gráficas que se ven en todo el mundo y que tienen alguna particularidad que no existe en otros lugares. Bueno, vamos a analizar qué ocurre aquí. El sol sale antes de las 5 de la mañana y se oculta después de las 19 horas astronómicas, acuérdense, la hora civil ya es otra cosa. Y aquí podemos observar lo que ocurre con la duración del día y de la noche. En junio, los días duran 15 horas y las noches duran 9, relación que se invierte en diciembre. Los equinoccios no tienen pierde, son 12 horas y 12 horas. Ahora, este diferencial lo que provoca es que debido a que el Sol se encuentra tanto tiempo sobre la trayectoria, sobre la bóveda celeste, alcanzan a calentarse los edificios, digamos, las formaciones topográficas cercanas, etcétera, 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 de modo que hace mucho calor en junio, julio, incluso se mantiene todavía hasta agosto. Y mientras que en diciembre el sol está tan pocas horas sobre la bóveda celeste que bajan mucho las temperaturas, lo que hace un diferencial muy fuerte entre verano e invierno. En estos lugares el verano es de verdad, el invierno es de verdad y los conceptos también de otoño y de invierno y de primavera están muy bien marcados. Por estas razones, las construcciones necesitan en verano aire acondicionado y en invierno necesitan calefacción. Y también la moda, la ropa cambia mucho. Si aquí vemos lo que ocurre en diciembre, el sol está muy poco tiempo encima del horizonte y las cosas se enfrían. Otro fenómeno adicional es que en el verano el sol está tan echado hacia el norte que puede incidir sobre las fachadas y las puede calentar. O sea, una fachada norte sí se puede calentar durante junio. En la latitud 19, por ejemplo, en la que hablábamos hace rato, no se alcanzan a calentar, pero sí se iluminan. Una fachada norte sí recibe sol durante
junio, los amaneceres y los atardeceres, pero no alcanza a calentarla de verdad. Aquí sí, en la latitud 41 sí existe un fenómeno de calentamiento de fachada. Y ahora vamos a ver lo que ocurre más al norte. Tomemos por caso Rovaniemi, una población que está en Finlandia, donde ya la relación entre la duración del día y noche es de 24 a 0 o 0,24, como quieran llamarlo. Vamos a explicarlo gráficamente. El Sol hace esto y a medianoche toca el horizonte y se vuelve a levantar el 21 de junio. Esto quiere decir que el Sol no se puso en todo ese día. Hay Sol de medianoche. En los equinoccios se cumple aquí esta relación 12-12, solo que con una inclinación tremenda. ¿Y qué pasa en los solsticios de invierno? Bueno, el solsticio de diciembre, el Sol intenta salir, pero no lo logra. Prácticamente es de noche todo el tiempo, solamente hay un pequeño resplandor ahí en el sur durante un ratito. Y en el Polo Norte, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en el Polo Norte lo que tenemos es un Sol que el 21 de junio está permanentemente ahí arriba. Tarda en descender 3 meses hasta el horizonte, llega a ese horizonte, continúa girando y después se sumerge durante 6 meses bajo el horizonte. O sea, el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. No hay puestas de sol diarias, simple y sencillamente el sol se pone una vez al año y sale una vez al año. En otro orden de ideas, llamamos heliotropismo o fototropismo a la facultad que tienen algunas especies, como los girasoles, solo poner un ejemplo, de reorientarse a cada momento para seguir la trayectoria solar. Digamos, nosotros podríamos hacer lo mismo para obtener más energía solar. Es más, si nosotros alteramos las posiciones de unas celdas solares en unos cochecitos, vamos a tener resultados distintos en un momento determinado gracias a esa orientación. Y también las plantas termosolares se basan de estas inclinaciones diversas que se van modificando, se van minuto a minuto o en otros lapsos de tiempo, pero muy próximos entre sí, se van reorientando esos elementos, en este caso unos espejos, que envían esa radiación, esa luz, llamémosle así, ese rayo, hacia la parte alta de lo que parece una chimenea. Esa chimenea tiene bueno, es un poco difícil de explicar, pero para decirlo brevemente, tiene unos fluidos en el interior que son calentados con toda esa energía solar proveniente de los espejos y de ahí generan movimiento en una turbina o no sé si sean varias y producen electricidad. Aquí lo interesante del asunto y lo complicado es que el poder reorientar esos espejos cuesta mucho, tanto ingenierilmente como económicamente. Nosotros los arquitectos no solemos trabajar con estas cuestiones, sino más bien con cosas fijas. Y al tenernos que ajustar a lo fijo, tenemos que saber dónde anda un sol en un momento determinado para sacarle provecho, pero porque no nos podemos mover mucho. La hora en que podemos obtener más rendimiento de la energía solar son a las 12 horas astronómicas. En cambio, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, hay tan poca energía en el sol que recibimos que lo podemos ver directamente sin que nos moleste la vista. Y bueno, digamos, no sirve mucho broncearse de pie al atardecer o al amanecer. Bueno, es lo mismo para los equipos fotovoltaicos, ¿no? A menos que sean de poco consumo de energía, hay que orientarlos de otro modo. Y lo mismo pasa con los colectores solares o calentadores solares, como quieran llamar. De modo que hay que perseguir las 12 horas. Es ideal para calentadores solares o equipos fotovoltaicos esta hora, pero en cuanto a lo arquitectónico hay que tener cuidado porque puede sobrecalentar las edificaciones. ¿Sí? Un metro cuadrado de domo de claraboya, etcétera, recibe mucha más energía que un metro cuadrado de un muro orientado a cualquier otra dirección. Vamos, si nos preguntan cuál es la orientación por la cual se recibe más sol a lo largo del año, no es ni sur, ni oriente, ni poniente,
Nada de eso, es cenital. En arquitectura hay que pensar las cosas en 3 dimensiones, no nos podemos quedar en el plano bidimensional de la planta. Si colocáramos unos colectores solares, 8, de manera radial, e hiciéramos un concurso a ver cuál obtiene más energía, ganarían estos 3. El primer lugar sería para el colector solar que está dirigido hacia el sur. El segundo y tercer lugar a los 2 siguientes que están hacia el sur, pero un poquito, digamos, al suroriente, surponiente. Y después la premiación nos daría esto, ¿no? El gran perdedor sería el colector orientado hacia el norte, que además de que no presenta perpendicularidad al sol, puede presentar un efecto de autosombreado con el termotanque. Existe también otro eje en el cual podemos orientarnos, ¿no? Y es respecto a la horizontal. Existen varios criterios para encontrar el ángulo ideal y el primero de ellos consiste en replicar lo que corresponde a la latitud. Quiere decir que si estamos a la latitud 19, el colector se levanta del suelo 19 grados mirando hacia el sur. Si estamos a 41 grados, pues lo que vamos a hacer es inclinarlo 41 grados. Y en el hemisferio sur se hace al revés, se orienta hacia el norte. En el ecuador estarían en horizontal. Bueno, ese sería el primer criterio. Pero este criterio, si bien obtiene una buena cantidad de energía durante el año, tiene la particularidad de que se obtiene más energía en marzo y septiembre, y en muchos lugares esos no son los meses en que se requiere más agua caliente o más luz, sino en otros meses. En las inmediaciones de la Ciudad de México, etcétera, hay quienes acostumbran agregarle unos cuantos grados más, 10 u 11 grados hasta llegar a 30. Entonces, en la latitud 19, si tenemos un colector inclinado a 30 grados, va a ser más eficiente en los meses de octubre o febrero, que son algo más fríos. Pero una tercera opción es pensar el ángulo dependiendo de una temporada u hora específica. Hay edificios que se usan poco por ejemplo, en diciembre, otros se utilizan muy poco en septiembre, o perdón, entre julio o agosto, como son los edificios escolares. Algunas oficinas se utilizan en la mañana, otras en la tarde, de modo que también se pueden orientar esos elementos pensando en la hora específica, ¿no? Y no en esta gran receta de la latitud o de la latitud más esos grados adicionales. También un colector puede verse afectado por la presencia de muros, por la presencia de árboles, por la presencia de otros objetos, tendederos de ropa, etcétera, que le pueden afectar en su funcionamiento. Pero también a veces un mismo arquitecto puede crearse el problema él solo. Eh, Cabe recordar que para que funcione bien un sistema de este tipo, el tinaco o depósito, como quieran llamarle, tiene que estar unos 30 centímetros por encima del tanque térmico o termotanque de ese colector. Esto hace que el tinaco tenga que elevarse, y si estamos a una latitud cada vez mayor, el tinaco se eleva más. Bueno, entonces esta elevación puede producir una sombra muy molesta en ciertas épocas. Si había que escoger la mejor opción de estas 3, la mejor sería la opción 3. Si tuviéramos que escoger, la peor es la número 2. La número 4 se puede entender si tenemos una presencia de una sombra muy fuerte o algo así en este lado. Mientras que la primera opción va a tener bastantes problemas durante diciembre, durante enero, noviembre, pero el resto del año va a funcionar bien. En estas imágenes basadas en Eduard Masria, donde el sur se encuentra en este caso del dibujo a la izquierda, tenemos que el sol puede penetrar, dependiendo la forma del vano que hagamos en cubierta, la forma del domo, tragaluz o lo que sea, puede penetrar todo el año, como es este caso, o puede ser seleccionado para que el sol penetre nada más en invierno, que son los meses más fríos, o en verano, que son los meses más cálidos. Nosotros podemos tomar decisiones. Si esto es un invernadero, es muy conveniente. Si esto fuera una recámara, pues sería muy problemático. Esto pues nos convendría más para otro tipo de habitaciones más, digamos, convencionales.
Y esta es una solución parecida a esta, solamente que el elemento se repite muchas veces formando unos dientes de sierra. Ahora, pensemos en una edificación que se va a levantar dentro de un ámbito ya construido y pensemos qué tanto puede afectar a los vecinos. En junio, siempre pensando aquí en una latitud 19 grados norte, en junio a las 12 del día no producimos prácticamente sombras, el sol es casi cenital. A las 3 de la tarde se va a producir una sombra hacia los edificios que queden al oriente. Recuerden, si el sol viene del poniente, la sombra va en el sentido contrario. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues va a depender. Las sombras se agradecen en los climas cálidos, pero en los climas fríos las sombras son algo detestable. En diciembre, ¿qué ocurriría? Bueno, tenemos una gran sombra proyectada hacia las construcciones que están hacia el norte. Si estamos en un clima cálido, pues puede ser algo agradable, pero si es un clima frío, será lo contrario. Y ya al atardecer, estas sombras afectan a los edificios que están al norte, pero en este caso al noreste. Y entonces habrá que saber qué es bueno y qué es malo según lo local. Lo que sí se puede ver muy afectado sería una vivienda que estuviera a media manzana, a media cuadra. Esa sí se vería muy afectado por la presencia de esa edificación. Pero también el sol puede tener efectos, bueno, más bien dicho, la forma de una cubierta puede tener beneficios o perjuicios dependiendo de la forma misma. Supongamos cuál sería cuál de estas cubiertas la que menos se calentaría a lo largo del año con el sol. La que menos se calienta es la cúpula, por una razón. Solamente puede calentarse un punto de forma perpendicular. La perpendicular es muy importante para obtener la máxima radiación posible. Pues en este caso, solamente hay perpendicularidad a un punto. En el caso de la bóveda, hay perpendicularidad a una sola línea. En el caso de la cubierta 4 aguas es el 25%, la de 2 aguas 50%, y puede ser, la cubierta plana puede mostrar una perpendicularidad total al sol. ¿Es bueno o es malo? Pues depende del clima, ¿no? Pero en un clima cálido esto puede ser desastroso. Y si queremos hacer algo verdaderamente horrible, es buscar que en un clima cálido la cubierta tenga la misma orientación que daríamos a las celdas fotovoltaicas o a los colectores solares. Cabe mencionar que la hora más cálida del día no es la del mediodía, aunque allá obtengamos mayor radiación solar. La hora más cálida es hacia las 3, 4 de la tarde, porque los objetos tardan en calentarse. Y como también tardan en enfriarse, la hora más fría, llamémosla así, con pérdidas mayores de temperatura, no es la medianoche, sino el amanecer. De hecho, ustedes se darán cuenta que hace más frío al amanecer que a medianoche. Esto es por un efecto llamado inercia térmica, que es propio de los materiales, o sea, no se calientan inmediatamente. Otra cosa a considerar es qué ocurre con la nubosidad en un determinado lugar, porque en algunos casos las fechas que corresponden a mayor obtención de radiación solar, ¿no?, pueden verse afectadas por la nubosidad. Y esto hace que en algunos lugares, paradójicamente, se obtenga más radiación en meses donde el sol está menos tiempo en la bóveda celeste, pero hay menos nubes. En el caso concreto de Toluca, la Ciudad de México, pues hay menos nubes en los meses de invierno que en los de verano, que también hay que considerar que el clima ha estado cambiando en los últimos años y no sabemos muy bien qué vaya a ocurrir en el futuro. Otra cuestión que hay que acotar aquí como anotación es que a veces se van a encontrar ustedes gráficas donde la representación de la hora del día no aparece como una línea, sino como una especie de forma de infinito. Esta forma se llama analemma o ecuación de tiempo y se debe a lo siguiente. Supongamos que tomamos una fotografía de un lugar en un punto fijo y mirando hacia el sol todos los días del año a la misma hora astronómica. El resultado va a ser es esta figura. ¿Por qué a veces no la ponemos en las gráficas solares? Porque en realidad la diferencia entre esto y esto son de unos minutos, no nos va a afectar mucho arquitectónicamente. Lo que sí tenemos que tener muy presente es la distancia
en este otro sentido, ¿no? La distancia entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, que son casi 47 grados y que arquitectónicamente sí pesan mucho. Si nosotros quisiéramos distribuir aislantes, por ejemplo, en un clima frío, 19, supongamos, faldas del Nevado, Chinantecas, de Toluca, tendríamos que aislarnos al oriente, poniente y norte, pero no podemos aislarnos al sur, porque si no, ¿por dónde va a entrar la energía? A lo mejor nos podemos aislar en la noche, ¿no? Pero de día necesitamos que entre el sol, entre la radiación solar. De modo que sí tenemos que dejar aberturas que a lo mejor se pueden cerrar en la noche, pero hay que dejarlas. En un clima cálido es al revés. En un clima cálido hay que abrirnos al norte, que es donde no anda el sol, donde menos anda el sol. Y en un clima templado frío, bueno, pues aquí es un criterio mixto. Hay que aislarnos mucho en la fachada norte de manera moderada en oriente y poniente y nuestros ingresos de energía solar serían por el sur. O sea, no hay que hacer tanto aislamiento hacia el sur. Aquí tenemos algo anecdótico, bueno, más bien mediático, porque fue muy seguido hace algunos años. Un edificio que estaba en construcción en Londres empezó a generar molestias entre los vecinos porque concentraba toda la radiación solar en algunos cuantos. Un edificio con una fachada acristalada, completamente acristalada. Bueno, generaba tantos problemas pero como que la gente no lo creía mucho hasta que un día derritió las piezas de plástico de un auto de lujo que se estacionó por ahí, en la calle vecina. Después se formó un gran alboroto mediático en Londres, trascendió a Inglaterra y terminó siendo noticia conocida en todo el mundo, que había un edificio que derretía autos de lujo. Bueno, lo que ocurre aquí es que involuntariamente el arquitecto recurrió a una forma que es la de una forma cóncava orientada hacia el sur y con elementos reflectantes para concentrarlo en un punto. El arquitecto lo hizo sin querer. En el caso aquí del horno solar de Ovidio es a propósito, ¿no? Se concentra la radiación en un solo punto. A ver, es un edificio experimental de los años 70 y el de la izquierda es un edificio de oficinas. Claro, en Londres nadie se lo esperaba, porque tiene fama de ser una ciudad muy nubosa, pero lo mismo empezó a ocurrir también en Las Vegas, más o menos en la misma fecha. Este no es un edificio totalmente cóncavo, pero sí digamos, la concavidad no es biaxial, no es de dos ejes, es en un solo eje, y el desastre estaba en la zona de la piscina. Aquí lo podemos hacer con un pedacito de plástico reflectante. Podemos observar cómo hay un punto que se calienta mucho. Ahora, si fuera un solo punto, pues no ponemos nada ahí, ¿no? Pero lo que ocurre es que el sol va caminando y este punto se está desplazando y termina siendo una curva, una raya de la cual hay que estar huyendo constantemente o hay que tomar otras soluciones. En el caso del edificio de Londres se tuvo que añadir una rejilla adicional frontal para evitar esos reflejos. Aquí no sé francamente qué es lo que haya ocurrido. Y bueno, esto ha sido todo lo que hemos presentado por el día de hoy y agradezco muchísimo que se hayan dedicado unos minutos a observar este trabajo.